Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Recuerden que si se ven anuncios, no es cosa mía. Solo es del YouTube que mandaron el mensaje ese de que se reservaban el derecho de insertar publicidad, bla, 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 bla. Ya les enseñaré el mail cuando lo encuentre y maneje un poco mejor la tablet, que no la manejo bien. Por cierto, si hay algunos comentarios que no respondo o no pongo el like, se dice así, es que no me aparecen marcados. Y luego ahora, al de meses, de repente encuentro comentarios que no había leído y digo, Dios mío, a estas alturas, después de meses, me da vergüenza ponerlo. Es que no sé por qué, pues no me aparecen. Y luego algunos voy a contestar y se borran. Aparecen hasta la mitad y luego no siguen. Y no sé por qué pasa eso. Bueno, hoy vamos a hablar de cosa seria. Leszek Kolakowski. Si Dios no existe, sobre Dios, el diablo, el pecado y otras preocupaciones de la llamada filosofía de la religión, editorial Tecnos, primera edición del año 1982, primera edición en español en el 85, pero este libro es del año 2007, que fue cuando lo compré yo. Editorial Tecnos, 230 páginas, bueno, 228 porque luego el otro es el índice y tal. La cosa es, este texto es, bueno, ya lo dice Kolakowski. Kolakowski, por cierto, viene rebotado del mundo soviético, es uno de esos de los que hay tantos que terminan pasándose al cristianismo desde el otro lado, desde el mundo soviético. Es raro, o no tanto, porque hay muchos. Y Kolakowski es el pensador polaco más importante de los últimos años. No sé si sigue vivo, creo que no. La cuestión es cómo pensar en lo sagrado, en Dios, en la divinidad, en la experiencia de lo sagrado, dice Kolakowski, desde el punto de vista de la filosofía. Y dirán, ¿qué filosofía? Bueno, pues la filosofía, la tradición filosófica occidental. Y la cuestión es que el problema de Dios es el problema del empirismo. Empirismo. A ver. Que lo tengo por aquí. A ver si... A ver, de esta manera. Empirismo. Corriente filosófica que se basa en el principio de que la experiencia es la única fuente y el único criterio para alcanzar el verdadero conocimiento. Según esta teoría, la inteligencia no es una fuente de conocimientos yuxtapuesta a la experiencia sensorial, como creen la mayoría de los filósofos. Para el empirismo, la inteligencia no aporta nada nuevo en el campo de los conocimientos a la experiencia recibida por los sentidos, sino que únicamente tiene por finalidad el ordenar y resumir los datos obtenidos por la experiencia. El empirismo fue defendido por los ingleses Bacon, Hobbes, Locke y, sobre todo, el padre del empirismo es Hume, David Hume. Y la cuestión es que no sabía cómo organizar esto, así que primero voy a contarles toda la historia, todo el rollo este del empirismo y luego reseñamos el libro. David Hume, en cuanto se dice la palabra empirismo, tiene que venir a la cabeza David Hume. Y el empirismo, hay un enorme problema con el empirismo. Nada de lo que se va a decir aquí es nuevo. Todo esto se sabe y se requete sabe. Voy a ir apartando cosas. A ver, David Hume y el empirismo. Pues el problema que hay con el empirismo es que, y con David Hume, que el empirismo se autodestruye. Y no solo se autodestruye él, destruye la posibilidad de conocimiento, como vamos a ver ahora qué pasó con David Hume, lo que hizo David Hume. Tengo por aquí, primero, esto que ha salido ya muchas veces, que es la historia de la teoría política de George Sabine. A ver si la encuentro. Ay, perdón, no quería... Aquí. David Hume. El análisis de Hume de la relación entre causa y efecto... Cuando dos hechos o acontecimientos se encuentran relacionados como causa y efecto, todo lo que puede concluirse, según Hume, es que en la realidad se dan juntos con cierto grado de regularidad. Aparte de encontrarlos juntos en la realidad, sería imposible inferir el uno del otro. Vale, aquí no tengo nada más. Igual no lo tenía ni que haber puesto, pero bueno, es igual. Y aquí tenemos a Bertrand Russell en su maravilloso texto que es Historia de la filosofía. Bertrand Russell es del grupo de Bloomsbury, es cualquier cosa menos conservador. Pues miren lo que dice Bertrand Russell de David Hume.
David Hume, es que tiene nombre de escupitajo. Hume. Por Dios, lo tenía por aquí. ¿Qué he hecho? Idealismo alemán, Kant, Fichte... Aquí Hume, menos mal, porque si no esto se alarga. David Hume llevó a su conclusión lógica la filosofía empírica de Locke y Berkeley. La doctrina objetiva de Hume es un repudio de la inducción. Desarrollo de lo irracional a partir del siglo XIX como secuela de la destrucción por parte de Hume del empirismo. Hume como creador del empirismo, padre del empirismo, pero también destructor del empirismo. Repudio del principio de inducción. La inducción es el principio lógico independiente, es un principio lógico independiente incapaz de ser inferido de la experiencia. Vamos a leer el propio texto de Bertrand Russell, referido a Hume, que nos dice: David Hume, 1711-1776, es uno de los filósofos más importantes porque llevó a su conclusión lógica la filosofía empírica de Locke y Berkeley, y porque al hacerla consecuente consigo misma la hizo increíble. Él representa, en cierto sentido, un punto muerto. Un punto muerto en su dirección es imposible seguir adelante. Refutarlo ha sido, desde que escribió, un pasatiempo favorito entre los metafísicos. A ver, no es demasiado difícil refutar a Hume, claro, dependiendo de qué marco referencial estés utilizando, ¿no? El resultado fue, bueno, pues de todos los textos de las ideas de Hume, la investigación del entendimiento humano, que vamos a leer ahora, durante mucho tiempo mucho más conocido que el Tratado del Entendimiento Humano. Fue este libro el que despertó a Kant de sus sueños dogmáticos. Y aquí tenemos un texto supuestamente del padre del empirismo, de David Hume, que despertó a Kant de sus sueños dogmáticos y que por lo tanto dio el pistoletazo de salida a esa cosa que se llama idealismo alemán. Bueno, pues ya lo tienen ahí, el empirismo como base del idealismo alemán, algo que parecería imposible. Pues ahí lo tienen. A ver. Esto explica ¿por qué creemos que A y B están relacionados? El percepto de A está relacionado con la idea de B, lo de la causalidad. Y de este modo llegamos a pensar que A está relacionado con B, aunque esta opinión carece en realidad de fundamento, según David Hume, que niega el principio de causalidad. Revoca muchas veces la opinión de que lo que aparece como una conexión necesaria entre objetos es en realidad solamente una conexión entre las ideas de esos objetos. ¿No les va sonando un poco a idealismo? La mente es determinada por la costumbre y es esta impresión o determinación la que me da la idea de necesidad. Así, la necesidad causal, es algo que existe en la mente, pero no en los objetos. No digan objetos, piensen en los ens o substantias. Y aquí el ejemplo que pone Bertrand Russell de la manzana y el roast beef. Dice, si te vas a comer una manzana, ¿por qué crees que va, según si aplicas la filosofía de Hume, por qué crees que va a saber a manzana y no a roast beef? Si aplicas la filosofía de Hume, lo mismo puedes saberte la manzana a roast beef, porque no existe la causalidad ni las relaciones entre sustancias. Pues ahí lo tienen. La doctrina objetiva de Hume es un repudio de la inducción, hace irracional toda suposición sobre el futuro. Una suposición tal como la de que el sol saldrá mañana. No hay ni una pizca de razón para suponer que es más verosímil que se produzca que no. Aquí tenemos el empirismo llevado al extremo y destruyendo la posibilidad de conocimiento. Las leyes causales por las cuales tales reglas simples son reemplazadas en las ciencias adelantadas son tan complejas que nadie puede suponerlas dadas en la percepción. Son todas notoriamente inferencias complicadas del curso observado de la naturaleza. No sé por qué tengo... La cosa es que para que aquí tengo el ejemplo de la araña. Para que el empirismo funcione, tiene que tener un marco referencial previo que no es de naturaleza empírica. El chiste del científico y la araña. Un científico le corta las patas a una araña y luego la llama araña, araña, y la araña no viene. Conclusión, si le cortas las patas a una araña, la araña se vuelve sorda. Quiere decir que para interpretar correctamente los datos de la experiencia hace falta un marco referencial que no es empírico. Y como dice Kolakowski, a cuenta del problema de Dios,
es que hoy en día solo se considera el empirismo como método de validación de la verdad, de la realidad. Y Kolakowski deja bien claro que no se puede acceder así al conocimiento de la divinidad. Pero es que el empirismo tampoco es empírico y requiere ese marco previo, si no se llega al absurdo, como pasó con David Hume. El último resultado de la investigación de Hume de lo que pasa por conocimiento no es el que tenemos que suponer que hubiera deseado. Claro, no creemos que él hubiera querido destruir la posibilidad de conocimiento, pues lo hizo. Es evidente que él empezó con una creencia de que el método científico produce la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Terminó, sin embargo, con la convicción de que la creencia no es nunca racional y no podemos saber nada. En todos los incidentes de la vida debemos conservar nuestro escepticismo, dice David Hume. Si creemos que el fuego calienta o que el agua refresca, esto es solo porque nos cuesta mucho trabajo pensar de otro modo. Cuando se dice que David Hume niega la posibilidad de conocimiento o que su filosofía aplicada niega la posibilidad de conocimiento, no nos estamos refiriendo a un conocimiento raro, arcano o complicado. Es algo tan simple como que el fuego quema. La filosofía de Hume, verdadera o falsa, representa la bancarrota de la racionalidad del siglo XVIII. Parte como Locke con la intención de ser razonable y empírico, sin confiar en nada, y buscando toda la enseñanza que pudiera obtener de la experiencia y de la observación. Pero con un intelecto mejor que el de John Locke, una mayor agudeza en el análisis y una menor capacidad para aceptar las contradicciones cómodas, llega a la desastrosa conclusión de que la experiencia y la observación no hay nada que aprender de la experiencia y de la observación. La creencia racional no existe. En un sentido, su escepticismo es insincero, puesto que no pudo mantenerlo en la práctica. Tiene, sin embargo, esta espantosa consecuencia que paraliza todo esfuerzo para probar que una línea de conducta es mejor que otra. Era inevitable que tal refutación de la racionalidad fuese seguida por un gran brote de irracionalidad. Aquí tenemos otra vez al padre del empirismo como fuente de la irracionalidad luego del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Aquí, que la querella que tuvieron Hume y Rousseau es simbólica porque al final los filósofos que no pueden ser refutados de este modo son los que no pretenden ser racionales. Bueno, esto no era. El escepticismo de Hume se apoya enteramente en el repudio del principio de inducción. El desarrollo de lo irracional durante el siglo XIX y lo que ha transcurrido del XX es una secuela natural de la destrucción por parte de Hume del empirismo. Recuerden que Hume se considera padre del empirismo, o sea, al mismo tiempo su destructor. Hume ha probado que el empirismo puro no es una base suficiente para la ciencia. Recuerden lo de la araña, repito. Hume ha probado que el empirismo puro no es una base suficiente para la ciencia. Lo que estos argumentos prueban es que la inducción es un principio lógico independiente incapaz de ser inferido de la experiencia. Hace falta un marco previo para meterse en todo esto. Y si quieren, tengo aquí, que lo he leído, aquí el famoso tratado de la naturaleza humana de David Hume. Y a ver, no sé lo que tengo aquí señalado. Tengo aquí: sostengo que todo el que razone de este modo tendrá que creer ipso facto que las acciones de la voluntad, surgen de la necesidad y que si se niega tal cosa no se sabe lo que se dice. Todos estos objetos, a los que denominamos causa al uno y efecto al otro, son tan distintos e independientes entre sí como otras dos cosas cualesquiera de la naturaleza, de modo que ni siquiera por el más cuidadoso examen podremos inferir nunca la existencia del uno y del otro, de la del uno de la del otro. Solo por la experiencia y la observación de su unión constante somos capaces de hacer esta inferencia, y además la inferencia misma no es otra cosa que el afecto de la costumbre sobre la imaginación. Y esto es lo de la famosa la razón esclava de las pasiones. La razón es y solo debe ser esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Es que nadie dice esto nunca, siempre Hume, los empíricos, que no es eso, que es que ya relega la razón a eso. Dado que la sola razón no puede nunca producir una acción o dar origen a la volición,
Deduzco que esta misma facultad es tan incapaz de impedir la abolición como de disputarle la preferencia a una pasión o emoción. David Hume y su estúpido empirismo es padre de todas las teorías irracionales que han venido después. Y en política, cuando decimos irracionalismo, ¿saben lo que se está diciendo, verdad? Pero por alguna razón pues nadie dice esto nunca. Toda demostración que haya sido presentada en favor de la necesidad, entiéndase necesidad causal, de una causa, es falaz y sofística. A ver, no sé cómo decirles, es falaz y sofístico que el fuego quema. Que quemaba ayer y que si mañana pones la mano al fuego te vas a quemar. Pues ustedes verán. Vale, esto nada. Bueno, sin más, para que vean a qué nos estamos enfrentando. Que el empirismo, pues, o el empirismo tipo David Hume, acaba con la secuencia lógica. Bueno, y aquí tenemos a Kolakowski. A ver, Kolakowski lo dice claro. Parece que el empirismo es el único método de conocimiento válido en nuestra sociedad, pero el empirismo plantea muchos problemas, que son los que acabamos de ver. Miren los títulos, que son preciosos, los títulos de los capítulos de Kolakowski. Dice, capítulo primero, Teodicea, ya saben, el mal en el mundo, si ese mundo ha sido creado por un Dios bondadoso. Dios de los fracasos, Teodicea. Dios de los razonadores y de los filósofos. Dios de los místicos, Eros en la religión. Lo sagrado y la muerte. Hablar de lo inefable, el lenguaje y lo santo. A ver, la Teodicea. Dios de omnipotencia y de infinita bondad. Esos son los atributos, son atributos irreconciliables con el mal en el mundo. Fue Leibniz el que desarrolló con mayor claridad los argumentos contrarios en su Teodicea. Él no niega la existencia del mal, solo tiene la certidumbre de que cualquier otro mundo posible sería peor que este. Cualquier mundo posible se presenta como un lote y Dios tuvo que hallar la combinación de cualidades lógicamente posibles que resultara en el máximo bien. Bueno, a ver, todos los problemas de Teodicea, que no son nuevos, que se conocen ya de siempre, el ser absoluto, tal como ellos le concebían, no tenía atributos y no realizaba acto alguno que hubiera podido ser diferente de su esencia. Si hablamos de las cualidades y las obras de Dios como objetos conceptualmente separables, es porque ese es el modo en que una inteligencia finita trata de captar el infinito. En Dios mismo, esencia y existencia convergen. Esto según Santo Tomás y Leibniz. Recuerden que estamos hablando que al final Kolakowski dice también el lenguaje de la religión, al menos de la religión cristiana, es el mismo idioma que hablaba Aristóteles, el mismo lenguaje de Aristóteles. A ver. Puesto que no puede conocerse la bondad de Dios recogiendo evidencia empírica, la fe, en sentido de confianza, tiene que preceder a todo razonamiento. Tiene que precederla, y una vez de que alguien recibe ese mensaje o tiene esa fe, entonces puede interpretar esta casa de locos que es el mundo y es la sociedad, pues puede sacarle eso algún tipo de sentido, o puede ver algo que los demás no vemos. El problema de la Teodicea, lejos de haber sido inventado para entretenimiento de las mentes especulativas, tiene unas fuertes e imperecederas raíces en la experiencia cotidiana de aquellos que se niegan a admitir que el sufrimiento y el mal no son más que sufrimiento y mal, simples hechos que no significan nada y que no se relacionan con nada. Considerado empíricamente, este parece ser el caso. La historia del universo parece ser la historia de la derrota del ser por la nada, materia, vida, la raza humana, la inteligencia, la creatividad humana, todo destinado a terminar en derrota. Todos nuestros esfuerzos, sufrimientos y goces perecerán para siempre en el vacío sin dejar huella. Aquí en la página 42 habla de Buda, de cómo se enfrentan a este problema, el problema que plantea la Teodicea, pues las religiones del Oriente. Dice Buda pues que para librarse del mal no es suficiente liberarse de la atadura del cuerpo, hay que deshacerse de todos los deseos que mantienen es como una especie de negación absoluta de la propia personalidad. Y una vez que dejas de desear,
de sentir y casi de ser, pues dejas de sufrir. La aceptación del mundo como un cosmos ordenado por la divinidad en el que a todo se le ha dado un sentido no es autocontradictoria ni incoherente con el conocimiento empírico. Sin embargo, nunca puede ser resultado de tal conocimiento. Tanto el mal moral como el sufrimiento humano, incluyendo el inevitable fracaso de la vida de cada uno, puede ser aceptado y mentalmente asimilado, pero es descabellado pretender que partiendo del aterrador caos de la vida podemos concluir como resultado de procedimientos lógicamente admisibles un cosmos lleno de sentido y de finalidad. El acto de fe y de confianza en Dios tiene que preceder a la capacidad de ver su mano en el curso de los acontecimientos y en la tristeza de la historia. 21 minutos y no quería que esto fuera demasiado largo y se me están durmiendo las piernas. A ver, los argumentos de Santo Tomás a favor de la existencia de Dios, desde el movimiento, desde la causa eficiente, todos tienen una estructura lógica similar, todos menos el último, que va a ser el importante. Nada porque se va a repetir después. Lo mismo puede decirse en este sentido de cada una de las 5 vías de Santo Tomás. Incluso si supiésemos equivocadamente que eran lógicamente válidas, no nos presentarían al Dios de los filósofos, no al Dios de Abraham e Isaac. El Dios de los filósofos es lógicamente compatible tanto con la noción de una calculadora, nosotros diríamos ordenador, calculadora infinita, como con la imagen de un padre que se preocupa por su prole y comparte su sufrimiento. La demostración final de Santo Tomás y el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Estos son los que, para aquellos que hayan leído a Aristóteles y sepan algo de metafísica, estos son los que son interesantes de... A ver, la cosa es, la demostración final de Santo Tomás de Aquino. Todas las cosas finitas que podemos percibir son contingentes, esto es, que pueden existir o no. O para expresarlo de otro modo, que no hay nada en su esencia, en su sustancia primera o sustancia segunda, depende de cómo lo coloques en la tabla de categorías, no hay nada en su esencia que entrañe necesariamente su existencia. A ver... Pero al decir que la esencia se refiere al hecho mismo de que la esencia y la existencia de una cosa no coinciden. En otras palabras, que su esencia no implica su existencia real. Eso sucede con todo lo creado, con todo el mundo contingente. Pero al decir que la esencia de Dios implica su existencia, los teólogos no se refieren normalmente a una relación lógica, sino óntica. Lo que quieren decir no es que una vez que conocemos lo que es Dios, sabemos que Dios no puede no existir, sino que en realidad Él no puede no existir, o que Dios y solo Él puede ser llamado con propiedad el ser sin calificaciones, en el que esencia y existencia pues están juntos en la tabla de categorías. A ver qué más. Podrían describirse más bien como una fuerte sensación de que en el hecho de ser y no ser hay algo que no es obvio, que es alarmante, enigmático, extraño, asombroso, algo que desafía todas las normas ordinarias, diarias del entendimiento. Tales sentimientos no pueden y no necesitan convertirse en problemas científicos. Se expresan más o menos torpemente como enigmas metafísicos. No hay en ellos materia para demostrar nada si demostrar conserva el sentido que suele tener en los procedimientos científicos. Que el conocimiento de lo sagrado, que por cierto según Kolakowski es universal y aparece en todas las culturas, no se conoce lo sagrado con métodos empíricos. Eso no significa que no exista o que no tenga realidad o que lo que ustedes quieran. La labor del espíritu humano cuando se enfrenta a este peculiar tipo de experiencia no necesita ser incluida o confundida con el esfuerzo humano por predecir, explicar y manipular los sucesos físicos. Con todo, ambos tienen algo en común, sus pretensiones de verdad. El primero trataba de pulir el aparato conceptual de que se disponía para traducir su fe al lenguaje aristotélico. El último, las ciencias naturales, trataba de dar forma a su experiencia del mundo cuya realidad quería restablecer. Y la cuestión es, la conclusión a la que llega Kolakowski es que es lo contrario a las famosas teorías de doble verdad o al averroísmo latino, que aunque la base epistemológica de las ciencias naturales
o de nuestro conocimiento de lo sagrado sean distintas, no son contradictorias y ninguna de las dos es antirracional o irracional. El mundo de lo sagrado puede ser prerracional en el sentido de que requiere primero pues, una revelación, o puede ser prerracional, pero nunca es antirracional. Y existe ese nexo o ese vínculo entre el conocimiento empírico, el conocimiento del mundo, siempre y cuando sea real, sea verdadero, tiene un vínculo con el mundo de lo sagrado. Es misterioso, no sabemos lo que es, pero lo hay. En el transcurso de la historia del escepticismo y del empirismo, se ha puesto en duda la legitimidad de este concepto. Se ha señalado repetidamente que los signos por los que conocemos la verdad y la falsedad están gobernados por reglas normativas que a su vez requieren justificación. Esas reglas no pueden inferirse del material empírico que precisamente está sometido a examen epistemológico. A ver, por aquí tengo algo... Bueno, no tengo nada... Bueno, al contrario, es que como lo tengo señalado todo y todo lo voy a leer... Primero, la distinción ontológica entre Dios y el alma debe quedar intacta y hay que evitar cualquier sugerencia de que la unión mística entraña una aniquilación total de la personalidad, y una pasividad absoluta. A cuenta de los místicos y de los misticismos y cómo la experiencia mística, la unión directa con Dios, sin ningún intermediario, sin una religión, está descrita en términos muy similares en todas las culturas y en todas las religiones, y eso es algo bastante extraño. En el mundo cristiano, es lo que está diciendo, tiene que mantenerse la distinción ontológica. No te admiten esa especie de monismo, de que todo sea Dios, que luego termina degenerando en una especie de panteísmo, y al final todo lo que termina siendo... dice Kolakowski que extrañamente, pues la ortodoxia es como, lo dice también, a ver, un segundo, aquí Mircea Eliade, en Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, Mircea Eliade también es muy, muy importante, dice cómo la ortodoxia siempre se las ha arreglado, no sabemos por qué, para ser más racional, más lógica, menos extraña, menos excéntrica. Y luego siempre que aparecen ese tipo de corrientes, de que si panteístas, monistas, no sé qué, no sé cuál, gnósticos, terminan degenerando políticamente o socialmente en movimientos muy raros, muy radicales. Por eso aquí lo dice, la Iglesia para que un místico no fuera considerado ortodoxo, no podía eliminar completamente la distinción ontológica entre Dios y todo el resto. Y muchos lo hicieron. El extravagante intento de afirmar al mismo tiempo la posibilidad de un choque entre conocimiento y revelación y la independencia de su autoridad se conoce como teoría de la doble verdad. Algunos de sus defensores, entre los averroístas posteriores, mantenían que uno podía creer simultáneamente en dos verdades contrarias siempre que uno estableciera una clara distinción entre los dos órdenes de cognición. En la doctrina tomista anunciaba inequívocamente que la verdad de la revelación y los logros de la razón natural ambos tenían su origen en la misma fuente divina y no podían contradecirse. Existe un vínculo entre lo sagrado, si está bien expresado, yo diría bien expresado pues, en el lenguaje aristotélico, y entre el mundo real o cómo podemos definir de forma científica el mundo real. Y la excentricidad religiosa va unida siempre a excentricidad científica. Hay un vínculo entre los dos. Y lo mismo, la ortodoxia religiosa va unida, o digamos la racionalidad religiosa, la verdad religiosa va unida a una ciencia que también es veraz y es, valga la redundancia, científica. El concepto de razón monopolísticamente definido por las normas del procedimiento científico, que no puede aplicarse al conocimiento de lo sagrado. Engendró otros espíritus inquisitivos y rebeldes que percibieron que el choque era real y no el mero resultado de un malentendido conceptual o un desaliño
lógico. Ah, sí, León Sestov. Optaron por Dios contra y no además de el mundo. No intentaron apaciguar a la razón, a esa razón absoluta, dieciochesca, empírica, que termina destruyéndose a sí misma y que se ha erigido en única fuente de verdad. Se ha autoerigido en única fuente de verdad. Bueno, pues este tipo de gente, por ejemplo, León Sestov, a quien tengo aquí y pronto reseñaremos, vamos a ver, cuando uno lee a David Hume, que no voy a sacar el libro otra vez, cree estar leyendo a alguien a quien le falta un hervor. Es un mal texto, aburrido, malo. Y cuando se lee a León Sestov, que supuestamente es el que opta por la revelación y por abandonar la razón, la sensación que se tiene es justo la contraria. Es de alguien que misteriosamente o extrañamente está más cerca de cómo son las cosas en realidad, y eso ya lo veremos cuando reseñemos esto. Las iglesias oficiales encuentran cada vez más difícil crear un lenguaje que llegue al alma de los hombres contemporáneos y con frecuencia, para desgracia suya, atribuyen ese fracaso al hecho de que no son suficientemente progresistas. Esto es, suficientemente sumisas a las exigencias de la modernidad. Yo lo odio cuando cualquiera, no una iglesia, cualquiera, intenta hacerse el modernito y dice, ¿no veis que el camino no es ese? De verdad, ¿no lo veis? El blanco principal de las censuras de los empiristas ha sido siempre la incapacidad del discurso religioso para cumplir las normas usuales que determinan la admisión de enunciados determinados en el club de las declaraciones empíricas. A ver. Esta no es una cuestión de verificabilidad técnica en contraposición a física o lógica. Es un problema del sentido mismo del procedimiento de verificación. Respecto a la teoría de que nuestros antepasados eran incapaces de distinguir un árbol... esto a cuenta de que, según algún alucinado de aquí, los pueblos antiguos no eran capaces de diferenciar entre el signo y lo significado. Respecto a la teoría de que nuestros antepasados eran incapaces de distinguir un árbol de la palabra árbol y de que nuestra persistente incapacidad de hacer tales distinciones en ciertos casos puede dar razón de la pervivencia de la religión, es una teoría en cuyo favor no hay evidencia empírica y no es creíble como verdad de sentido común. A ver... Bueno, pues que todo el lenguaje religioso, toda la civilización construida sobre ello, estaba abocada a ser víctima del asalto general a la red conceptual aristotélico-escolástica. Es un ataque frontal, como decía Hilaire Belloc, pues a eso, a todo el mundo, a toda una civilización que tiene como base las metafísicas del ser de base aristotélica. Y el problema es que no hay nada más que eso. Es o eso o el no ser, la nada, la irracionalidad. Aunque hemos progresado de manera impresionante desde el siglo XVII hacia este tipo de sociedad, todavía seguimos a cuenta de los tabúes, de la necesidad de tabúes. El tabú es cultura, es decir, sí, hay cosas que están vedadas y muchas veces no sabemos por qué. Está diciendo, una sociedad en la que ya no existen los tabúes y que ya no existe el remordimiento de conciencia de cuando violas uno de esos tabúes. No sabemos con seguridad si será viable o no y qué características tendrá. No tenemos instrumentos para medir la fuerza viva de los viejos tabúes y de las correspondientes inhibiciones para mantener la cohesión de las comunidades humanas. Sin embargo, tenemos buenas razones para conjeturar que su papel en las relaciones sociales es sustancial y se está perdiendo. A ver... Aquí lo tengo señalado, no sé lo que tengo señalado. Sí, a cuenta del humanismo, a ver. La tradición religiosa acusada de antihumanista, incluso de antihumana. ¿Hasta qué punto está justificada esta acusación? Depende del significado de la palabra humanismo. Todas las definiciones conocidas están pesadamente cargadas de contenido ideológico. Si humanismo significa una doctrina que supone que no hay límites a la autoperfectibilidad humana, o que las personas son enteramente libres cuando enuncian los criterios del bien y del mal, el cristianismo se opone ciertamente al humanismo. De ahí no se deduce que sea antihumano, a menos que creamos que la ideología del humanismo en el sentido que acabo de definir defiende en la práctica los valores que hacen a las personas mejores y más felices.
La cuestión puede ser empírica, y empíricamente está lejos de ser evidente que el humanismo, en su versión radicalmente anticristiana, produzca una comunidad humana mejor, menos agresiva y menos sufriente. No explicó de dónde procedía el valor. Cuenta de que cita a Nietzsche, de que a la gente que renuncia a... No a la gente, a una civilización, cuando a nivel colectivo se renuncia a esa experiencia de lo sagrado, algunos quieren mantener como importante la dignidad de los humanos, la dignidad. Pero ¿por qué? No explica de dónde procedía el valor de la dignidad, por qué no podía ser otro autoengaño o por qué podíamos apoyarnos en ella en vez de suicidarnos o volvernos locos, como él mismo Nietzsche haría más tarde. Un universo sin Dios, un universo abandonado por Dios, es un universo absurdo por su etimología, surdus, sordo. Si el universo es en efecto sordo, no importa en absoluto si yo tengo o no el don de la palabra. Soy mudo y mis palabras son una ilusión, un juego al que juego conmigo mismo. Nothing, nil, nada. Esa es la última palabra. Esa es la voluntad de un Dios que desaparece y de un hombre que presencia y acepta su partida. A ver. En cuanto al tradicional axioma prometeico que sostiene que el dominio de Dios sobre la raza humana supone la negación de la dignidad del hombre, es un juicio de valor y está mucho más lejos de ser obvio que de ser evidente. La dignidad humana no puede validarse dentro de un concepto naturalista del hombre. Y así la misma disyuntiva se reitera una y otra vez. La ausencia de Dios, cuando se sostiene consecuentemente y se analiza por completo, significa la ruina del hombre en el sentido de que demuele o priva de significado todo lo que nos hemos habituado a considerar la esencia del hombre, la búsqueda de la verdad, la distinción entre el bien y el mal, la exigencia de dignidad, la exigencia de crear algo que resista a la indiferente destructividad del tiempo. A ver... Y aquí. A ver, de cómo toda esta gente que viene rebotada del mundo soviético, del mundo marxista o de la izquierda, la importancia que dan al dogma de la encarnación cristiano, de la importancia de nuestro cuerpo encarnado. A ver, aquí y otra vez, que es un problema que de antisustancialismo, de gnosis. La principal corriente de opinión cristiana sospechó naturalmente que este enfoque padecía de la falacia maniquea. Los maniqueos son los gnósticos. Estaba a un paso de afirmar que la naturaleza misma, incluida nuestra vida física, estaba irredimiblemente en las garras del mal. Esto equivalía a negar el concepto de la encarnación, por la que Dios había santificado el cuerpo, y equivalía a sugerir que el acto mismo de la creación había sido malo y que no podía haber sido realizado por Dios sino solo por su enemigo. Las religiones bíblicas, excepto en el caso de algunos fenómenos periféricos, no separaban la naturaleza y el espíritu, siguiendo el eje que divide bien y mal. Creían en la bondad del mundo físico, de la historia profana, de la vida secular. Esta actitud se veía confirmada por el dogma cristiano de la encarnación, de la resurrección del cuerpo y de que el alma es la forma del cuerpo, de que tanto nosotros, nuestra alma, como el mundo ha sido creado por el mismo Dios y por lo tanto existe un vínculo entre estudiar el mundo, pues, la naturaleza, la ciencia, las ciencias positivas, y estudiar el alma. Y quería para terminar, tenía las conclusiones me las he apuntado aparte porque ya no me apetecía pensar, digo, lo voy a apuntar. A ver. Bueno, a que no saben lo que acaba de pasar, se ha acabado la batería, he aprovechado para recoger esto un poco. Y había mirado y quedaba batería, causa y efecto, empirismo. David Hume tenía razón. La causa y el efecto. Pues bromas aparte, son casi las 12 de la noche y me caigo de sueño. A ver, conclusiones del texto de Kolakowski. Que la verdad religiosa y la verdad científica tienen una base epistemológica distinta, y eso no se puede negar, pero que la verdad religiosa, a ver, lo de siempre, que no entiendo mucho la letra, que la verdad religiosa es prerracional, en el sentido de que no es deducida, sino revelada, pero eso no significa que vaya a ser irracional.
Aunque son distintas, no tienen por qué ser contradictorias, no lo son, no es con la teoría de doble verdad del averroísmo latino, que no es ningún drama que tengan una base epistemológica distinta. Que la verdad científica y el cientifismo, que el cientifismo es una ideología, una distorsión, no son la misma cosa, y que es el cientifismo lo que está imponiéndose hoy en día, que la verdad no tiene por qué ser solo la que marca el empirismo, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tiene el empirismo, que ya hemos visto al principio. Que el empirismo se autodestruye a veces y que crea irracionalismo, y que parece haber un vínculo entre la verdad religiosa y la verdad científica. Cuando una es excéntrica, la otra también lo será. Y que los métodos de validación que se usaron que se usan hoy en día y que se inventaron en el siglo XVIII por toda esa banda de ilustrados, se crearon expresamente, a propósito, para destruir a aquellos que sustentaban al cristianismo, porque fueron tan tontos que no se dieron cuenta de que destruyendo las bases epistemológicas cristianas destruían todo lo demás, y que el futuro será muy negro, porque el problema ya no es, ni siquiera es algo tan importante como Dios, el problema es el propio empirismo, que el empirismo necesita otra base que no es de naturaleza empírica para funcionar, y que parece ser que hoy en día esa base ya no se tiene. Vale, está marcando otra vez la batería, así que para acabar ya, sin más, hasta la semana que viene.